Hola amigos, bienvenidos a Arte Pregonero. Hoy hablamos de los escritores más importantes de Rusia. Rusia es uno de los territorios históricos más importantes de todo el mundo. Durante siglos ha sido fuente de inspiración y también fuente de debates. Históricamente han aportado mucho en todo tipo de temas. Y por supuesto el arte no ha sido la excepción. Y dentro del arte ha destacado su escritura, su literatura. Grandes nombres han marcado la historia de las letras, no solo en su país, sino también en el resto del mundo. Aquí están 10 de los escritores más importantes que han nacido en Rusia. Número 10. Iván Bunin. Nació en 1870 en Voronezh, una ciudad perteneciente a la parte europea del territorio ruso. Además, Bunin nació en una familia pequeña burguesa dentro del extravagante imperio ruso. Desde niño, su familia apoyó su educación y se esmeró por brindarle lo mejor que podía. Sin embargo, el joven Iván, testarudo y algo inquieto, decidió retirarse del camino académico para dedicarse al camino humanista. Su obra, desde su primer relato llamado La caída de las hojas en 1901, atraviesa la Rusia no solo burguesa y sus costumbres mezquinas, sino sobre todo la vida de los pueblos, los sentires y los pesares. Admirador de primer orden de León Tolstói, desde el principio quiso que su obra no se dedicara al devenir de las dudas filosóficas, sino que estuviera más cercana a la Rusia abandonada que pocos querían mostrar. Las manzanas de Antonov, La aldea, El señor de San Francisco y la excelentísima La vida de Antoniev son el reflejo de una Rusia que pedía a gritos un cambio, una igualdad y el derecho del hombre humilde de ser feliz. Sin embargo, su obra cumbre no fue una obra fantástica, sino más bien un documento eterno. Días malditos. Aquel diario doloroso, revoltoso y honesto sobre los desmanes y las luchas vividas por el pueblo ruso durante la Revolución de Octubre de 1917. Su valentía literaria y su compromiso con las entrañas del pueblo le valieron convertirse en el primer escritor ruso en recibir el Premio Nobel de Literatura en 1933. La vida le alcanzó para morir en París, pero no le bastó para terminar de describir las arrugas de su tierra prometida. Número 9. Vladimir Nabokov. Decir que Vladimir Nabokov fue un escritor ruso sería limitarnos demasiado. En realidad fue un escritor del mundo. Desde niño aprendió inglés y francés a la perfección y pudo convertirse en hombre del mundo sin tener que pensar en limitaciones lingüísticas. La obra de Nabokov es una obra universal, no propia del pueblo ruso, americano, europeo o de cualquier otra parte. Su trascendencia justamente ha sido por eso, porque en sus libros uno se encuentra con unos seres naturales que planean una existencia más allá de sus posibilidades. El escritor era fanático de las mariposas y uno encuentra en sus obras esas metáforas, desde el momento en el que sus personajes son unos minúsculos seres deformados hasta que se transforman en poderosos seres que expanden sus alas y trafican con sus excesos, y luego caen en su propia impudicia. Lolita, su obra más reconocida, casi lo demuestra, un amor improbable en corazones envalentonados. Pero igual destino corre su novela Pálido Fuego, con ese poeta, John Shade, desafiando su propio destino, y también En Hada o El Ardor, su escrito preferido, que deambula entre las pasiones de sus protagonistas y la rigidez de las normas establecidas. Como si se tratara de un juego de ajedrez, el favorito del autor, la obra de Nabokov abarca grandes discernimientos sobre la pureza, la belleza y contempla de cerca la fatalidad de la vida, lo irreversible y sobre todo la marcada sentencia de perder la poca ilusión que se ha logrado con tanta lucha. Número 8. Máximo Gorki.
A los 20 años, Máximo Gorki, cansado de tanta lucha en una vida sin movimiento, decidió recorrer a pie todo el imperio ruso, encontrando a su paso la verdad sobre la vida, no solo la suya, sino la de todos los desprotegidos, los abandonados, los olvidados y los condenados a sufrir en toda Rusia. Ese viaje fue la base de toda su obra como escritor y de toda su intervención política como ser humano. La obra de Máximo Gorki está llena de denuncias, de maltratos, de excesos burocráticos y de carencias vitales para una vida sencilla. En cada una de sus páginas se vive el deseo por un mundo mejor, por una Rusia mejor. Amigo de León Tolstoy, de Anton Chejov y de Vladimir Lenin, apoyó en un inicio la creación del Partido Socialdemócrata, aunque luego tuvo que salir de la Rusia soviética por no estar de acuerdo con la totalidad de sus procedimientos. En 1932, Joseph Stalin lo invitó en persona a regresar a su patria, y Gorki aceptó, más por conveniencia que por convicción. Allí fallecería de tuberculosis 4 años después, aunque la realidad de su muerte nunca fue esclarecida del todo. La Madre y los Bajos Fondos son sus obras más conocidas y trascendentales, pero no podemos olvidar títulos como Los Ex-Hombres, Los Hijos del Sol, Los Últimos, La Confesión, El Espectro o su inigualable La Vida de un Hombre Innecesario. Un escritor que dejó una huella tan profunda en su pueblo que incluso su ciudad de nacimiento, Nizhny Novgorod, fue llamada Gorki hasta 1990, cuando la Unión Soviética y el sueño del comunismo se fue desvaneciendo. Número 7. Vasily Grossman. Se dice que cuando Berlín cayó, Vasily Grossman fue el primer periodista en retratar la victoria, pero no lo hizo con alegría, lo hizo repleto de tristeza, de desesperanza y de dolor. Había pasado más de 1000 días desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial, retratando los horrores de la guerra y descubriendo que la barbaridad del odio no tenía límites ni restricciones. Fue el primero en hablar de los campos de concentración, el primero en narrar el Holocausto y el primero en relatar los trágicos hechos que nadie quería creer. De hecho, escribió El infierno de Treblinka, un documento periodístico que sirvió como prueba en los juicios de Nuremberg contra los responsables de las masacres. Nacido en 1905 en Berdichev, ahora una ciudad de Ucrania, desde niño Vasily Grossman no lo tuvo fácil. Su pasión por la literatura siempre se veía truncada por el destino que lo acechaba. Finalmente pudo escribir sobre lo que quería, sobre él, sobre su pueblo, sobre los sufrimientos comunes. Por desgracia, su obra cumbre, Vida y Destino, no pudo publicarse en vida debido al temor del régimen a que fuera subversiva y popular. Así que hicieron hasta lo imposible para borrarla y desaparecerla. Sin embargo, lo imposible no es suficiente para lo sublime, y la obra logró publicarse en 1980, 16 años después de la muerte del autor, convirtiéndose en el título proscrito más seguido en la Unión, y luego, después de la caída del régimen, se convirtió en la novela más popular de Rusia, dándole por fin el reconocimiento verdadero al hombre que lo dio todo, incluso su propia vida y su propio talento. Vasily Grossman. Número 6. Boris Pasternak. Conocemos a Boris Pasternak por esa extraordinaria novela llamada El Doctor Zhivago. Sin embargo, no conocemos más que la punta de su obra y el reflejo esquivo de su contrariedad. Boris Pasternak, nacido en Moscú en 1890, venía de una familia respetable y pudiente, hijo del notable pintor Leonidas Pasternak. Desde niño tuvo una educación privilegiada que le proporcionó un punto de vista diferente al común del momento. Desde que publicó su primer poemario, El gemelo entre las nubes, en 1914, recibió el apoyo de los suyos y la motivación para seguir adelante. Pero a medida que pasaba el tiempo, el joven Boris comenzaba a oscurecer su mirada, sus pensamientos y sus reflexiones.
Todo esto al punto de ser señalado de anticomunista y de estar en el filo de la cuchilla por ser considerado opositor sin razones. Su obra cumbre, El Doctor Zhivago, es muestra de sus pensamientos críticos y del difícil camino que tienen los pequeños soñadores ante la maquinaria arrolladora de los establecimientos. Como hemos visto, no fue sino hasta la perestroika con Mikhail Gorbachev que muchas de las obras escondidas tuvieron la oportunidad de ser publicadas y admiradas. Este fue el caso del Dr. Zhivago, que a partir de 1988 se convirtió en pieza fundamental del arte ruso. Sin embargo, la obra se publicó con anticipación en otros países y en otros idiomas. Esto debido a la astucia de los valientes y el mano a mano que llevó las obras de Pasternak a la cúspide merecida. En 1958, Boris Pasternak fue el ganador del premio Nobel, pero el gobierno de la Unión Soviética presionó tanto que terminó, muy a su pesar, renunciando al galardón. Aún así, el hecho, el premio y la nominación a su obra quedaron para la eternidad. Número 5. Nikolái Gogol. Almas muertas. Esa es la obra más popular de Nikolái Gogol. En realidad, esta obra tiene dos partes que describen a su autor a la perfección. La primera, llamada Almas blancas, ese gentío alrededor de lo correcto, que no se mueve más allá de los obstáculos, personajes que apenas si se diferencian de las paredes y que apenas respiran porque el prójimo lo hace con cortesía. Esta parte del libro fue casi impuesta por los regentes de la época, que le exigían a Gogol una reparación luego de que la primera parte de la obra, Las almas muertas, fueran unas almas condenadas y destinadas a la opresión. Fue tan incómoda la primera parte de la obra de Gogol que se vio obligado a adaptarse, pero no podía perder la pluma denunciante. Por eso, y muy astutamente, utilizaba el humor y lo grotesco, lo burdo para reírse y burlarse de las clases acomodadas y denunciar su menosprecio por los abandonados. Como un buen sátiro, las obras de Gogol están repletas de verdades ocultas, de críticas pavorosas y de encuentros devastadores. Un excelente narrador y cuentista, autor, entre otros muchos cuentos, de La carta perdida, La Nochebuena, El lugar embrujado, Taras Bulba o Por qué se pelearon los dos Ivanes. Su obra está llena del entusiasmo propio del humor, pero era matizado con un realismo propio de los grandes, como su gran amigo Alexander Pushkin. Sin duda, un hombre valiente y temerario, en medio de esas cortinas que no lo dejaron expandir su talento y expresar todo lo que sus pensamientos llenaban. Número 4. Anton Chejov. Podríamos decir que la increíble fama de Chejov se la debemos al maestro actoral Stanislavski, y es que la obra de Anton Chejov, sobre todo su dramaturgia en el teatro, necesitaba de una compleja interpretación que pocos podían darle. Por ejemplo, al presentar su obra La Gaviota en 1897, por poco se lleva una enorme decepción al no recibir el aplauso y el respaldo suficiente. Pero Konstantin Stanislavski se interesó por la obra, la representó, se entregó a ella y la convirtió en una de las indispensables para las letras rusas. Lo mismo pasó con Tío Vania, Las Tres Hermanas o la más popular, El Jardín de los Cerezos. La obra de Anton Chejov está llena de nostalgia romántica y anhelos de una vida que puede ser mucho mejor y tranquila. Así como Andrei Navarraneskaya recuerda días mejores y añora con esas flores primaverales que adornan los cerezos, así la obra de Chejov convoca a lo antiguo, a lo puro, a los buenos tiempos y a los buenos modales. Médico de profesión, ya que no estaba seguro de triunfar como escritor, Chejov se distinguió por ser un cuentista fantástico, pero aparte de eso, por llevar un género teatral a lo más alto, la obra en un acto, que consistía en una especie de mediometraje en escena, una obra que apenas duraba la mitad del tiempo y que necesitaba de elementos mínimos para ser actuada con éxito. Amigo íntimo de Máximo Gorki
Influyó en la dramaturgia mundial desde Arthur Miller hasta Tennessee Williams. Murió en 1904, pero su legado y admiración se ha extendido hasta nuestros días, uno de los mejores dramaturgos de toda la historia. Como vemos, la lista es corta para la cantidad de nombres que deberían estar. Quedan por fuera muchos de los escritores contemporáneos que también han sabido darse un espacio en el mundo. También podríamos destacar a Isaac Asimov, aunque él tenía las dos nacionalidades, la rusa y la estadounidense, y en las dos partes desarrolló su obra, y así como él, muchos otros. Nos gustaría que nos dejaran en los comentarios qué otro escritor nacido en Rusia se quedó por fuera de la lista. Ahora vamos con el top 3 de este listado. Número 3. Alexander Pushkin. Una bala en el pecho privó al mundo de un gran escritor que pudo ser indispensable. Se dice que por defender a su bella esposa, Natalia Pushkina, se enfrentó a duelo con un militar francés, pero su arma fue manipulada y el militar tuvo la ventaja para disparar contra su pecho. Al morir Pushkin, no solo su corazón se partió, sino que también lo hizo la literatura rusa. En tan solo 23 años, Alexander Pushkin logró aportarle a las letras de su país un nuevo aire, un nuevo estilo y un nuevo punto de vista sobre el quehacer del pueblo. Como buen duelista, Pushkin fue considerado un romántico que se inclinó más por los poemas de extensión que por las novelas largas. Sus obras más notables son Eugenio Onegin, Los Cíngaros, Poltava, Boris Godunov, Cuentos del zar Saltán y Cuento de la princesa muerta y Los 7 caballeros. En todos, Pushkin asoma la necesidad de los hombres por conquistar lo inconquistable y por desafiar al destino para poder moldearlo, aunque también aparecen sendas críticas al sistema político y militar de una Rusia que sonaba con romperse en cualquier momento. Una figura controvertida, extraña, casi alejada de la típica imagen rusa de un hombre rudo e inflexible. Pushkin no era así, él era todo lo contrario, era un hombre bondadoso, amigable y curioso. Siempre deseoso de encontrar un camino de pureza en el lenguaje y de llevar a las letras rusas a un esplendor eterno. Lo logró y para su orgullo, él fue el primero en abrir ese camino. Número 2. Fyodor Dostoyevsky. Pocas cosas se pueden agregar de Fyodor Dostoyevsky, aparte de que no era uno de los escritores más grandes, sino el más grande de su época. Sin duda, el psicoanálisis, la psicología y el existencialismo no habrían sido nada sin el aporte de este hombre tan testarudo como maravilloso. La obra de Dostoyevsky está llena de reflexiones, de largos pensamientos, de párrafos interminables que se devoran entre sí y de una intensidad propia de una guerra interestelar. No son pocos los ejemplos de su escritura digna, completa y contemplativa. Pocos escritores han tenido la paciencia y la coherencia para examinar el comportamiento del ser hasta en el más mínimo de sus defectos. Casi que como un pintor impresionista, la obra de Dostoyevsky está repleta de pequeños detalles que lo envuelven a uno hasta convertirlo en testigo directo de las lágrimas, de los pesares, de las tristezas y de las decepciones de un mundo que golpea al tiempo, que desafía al carácter. El gran observador del alma. Aún hoy en día, leyendo sus obras, uno puede sentirse identificado y cuestionado, como víctima perpetua de un sistema corrosivo que desprecia la felicidad y la tranquilidad de los hombres. Sus obras son de las más reconocidas de la historia. Recomendamos el video completo para conocerlo mejor. Entre ellas encontramos Pobres gentes, Humillados y ofendidos, Nietoshka Nesvanova, El jugador, El idiota, Los demonios y Las eternas, Crimen y castigo y Los hermanos Karamazov. Pruebas vivas del talento único de este único escritor. Número 1. León Tolstói, el más popular y tal vez único pacifista ruso.
El legado de León Tolstói no solo se reduce a sus letras realistas cargadas de pueblo, de desilusiones y de nuevas esperanzas, sino que también abarca la filosofía, la religión, el anarquismo, la alfabetización y hasta la aritmética. Desde sus inicios, con ese tríptico denominado infancia, adolescencia y juventud, cautivó a los lectores que le respetaron y lo siguieron como uno de los grandes. Sus reflexiones acertadas, sinceras, desinteresadas, lo convirtieron en sabio referente de casi cualquier tema estructural de esa Rusia zarista, que ya casi caía ensombrecida por las dudas de su pueblo comunista. La importancia de su existencia, aparte de sus grandes novelas como Guerra y Paz, Ana Karenina, La muerte de Iván Ilich o Los cosacos, radica en su aporte vital a un pensamiento que se estaba construyendo. Su vejez fue mucho más indispensable que el resto de su vida, porque fue en esa época que escribió sendas lecciones y dejó herencias que luego se convirtieron en hechos. Participó en el desarrollo de un nuevo plan educativo, planteó la posibilidad de vivir sin gobiernos dominantes, impulsó la paz como el mejor camino hacia el progreso y adoptó la posición más humilde que sus circunstancias le podían ofrecer. León Tolstói no solo se convirtió con el tiempo en uno de los grandes escritores de la historia, sino que también se convirtió en una figura indispensable para todo el movimiento pacifista del mundo moderno. Ejemplo del buen hacer, del buen tener y de la necesidad de compartir lo aprendido para que otros no cayeran en las trampas de los miserables y pudieran disfrutar de su estrecha vida. Todo un ejemplo de buen artista. Como siempre decimos, esta es solo una guía, una referencia para poder adentrarnos en partes de la literatura universal. No se trata de ser definitivos, porque en el arte nada es definitivo, es solo una referencia. Y lo valioso de las referencias es tener un punto de partida para poder entrar en unos mundos tan grandes. La literatura rusa está llena de títulos, de autores, de montañas, de desiertos, de fríos, de temperamentos y de sensibilidades. Sin duda vale la pena pregonarla. Gracias por ver el video, por darle me gusta, por suscribirse, por comentar y nos vemos en el próximo video. Comente, comparta y suscríbase. Suscríbase.